Vamos a continuar con ampliación de noticias y esta vez para conversar también sobre un tema interesantísimo, que es que en realidad cómo están actuando los países occidentales, normalmente aliados, frente a la crisis que se acentúa y que cada vez es más dramática en Siria. El doctor Oscar Schiappa Pietra está con nosotros, él es especialista en Derecho Internacional, es profesor de la American University en Washington. Y como todos los medios están destacando, el primero que demuestra dudas, por un lado, y busca apoyo en el Parlamento, cosa que es inusual, o no lo es, eso le pregunto casi a don Oscar Schiappa, que está demostrando que no tiene él sólida confianza en una decisión trascendente, pero además se añade lo de Inglaterra, que se resiste a apoyar una posición extrema, Francia que juega a eso, pero después en general todo el grupo europeo también está un poco en duda, ¿no es cierto? Y en el otro lado del frente, es decir, aquellos que apoyan a Siria, también algunos lo hacen a regañadientes, hay otros intereses geopolíticos, pero el hecho es que estamos o no frente a una conflagración, o en realidad puede haber un acto entre temor y sabiduría que nos impida avanzar más en una situación tan peligrosa. Bienvenido, Oscar. Muy buenos días, muchas gracias, Raúl. En realidad depende de cuál sea la magnitud de la acción militar que Estados Unidos emprenda contra Siria. Idealmente esto debiera ser una intervención... Acérquese un poquito al micro. Esto debiera ser una intervención puntual que de ninguna manera debiera significar un compromiso militar de más largo aliento. ¿Cuáles son ejemplos de intervenciones puntuales? Bueno, en Kosovo, por ejemplo, en los 1999, en un escenario completamente distinto, en circunstancias que no tenían la magnitud que hoy tiene lo de Siria. Kosovo tenía 10 veces menos población, era una situación humanitaria absolutamente acotada. En el caso de Siria, los temas étnicos y geopolíticos hacen que rápidamente cualquier acción en ese escenario vaya a propagarse hacia los países vecinos, en una zona del mundo además extremadamente inestable. El presidente Obama se caracteriza por actuar con mucha cautela y está haciéndolo en una circunstancia que realmente lo demanda, porque no hay soluciones buenas en el escenario de Siria. Esa cautela también es porque ya no soy tan suficientemente fuerte. Sin duda, y Estados Unidos, como buena parte de los países occidentales que antes apoyaron las acciones en Irak y en Afganistán, están absolutamente agotados. Y todo esto es el reflejo de la deficiencia de un gobierno global. El sistema de Naciones Unidas fue diseñado en la década del 40, el siglo pasado, para reflejar la realidad de un escenario internacional que es completamente distinto al escenario actual. Hoy lo que vemos reflejado en la crisis financiera internacional, en la crisis del medio ambiente y ahora en esta situación humanitaria en Siria es una completa ineficiencia del gobierno global. Ahora, Oscar, pero escuchamos, por ejemplo, a mucha gente que dice no a la guerra. El Papa, por supuesto, ha insistido hoy con mucha fuerza en ello. Pero en Siria no es que no haya guerra, es que hay una guerra que lleva más de 2 años, ya hay más de 110.000 muertos. No hay ninguna salida, digamos, fácil ni inmediata. ¿Pero qué se debería hacer? ¿Ese es el mejor escenario, una intervención focalizada? ¿O de pronto, más bien, como dicen algunos, una intervención un tanto mayor y que de pronto es eso lo que está planeando el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? No beneficiar a alguien con algo muy chiquito, más bien. El riesgo de una intervención focalizada es que no produzca ningún resultado, o peor aún, que termine fortaleciendo al dictador al-Assad.
La posibilidad de una intervención de mayor magnitud es casi inexistente, por lo menos políticamente muy, muy difícil de lograr que sea aceptada. No, pues porque además sería devastadora. O sea. Sin duda, y tendría un efecto desestabilizador nuevamente sobre todo el escenario geopolítico del Medio Oriente. ¿Qué pasa cuando se dice, no sé cuánto de esto es especulación de los medios o hay efectivamente un anuncio en ese sentido, que lo que se pretende es hacer una operación quirúrgica y atacar aquellos lugares donde hay depósitos de armas químicas? Hablaba con una persona que sabe de química el día de ayer y me decía, bueno, tú le tiras una bomba a un depósito donde hay un arma química y lo que vas a hacer es ese gas, lo vas a lanzar al medio ambiente. O sea, no parece una salida muy inteligente. Podría ser también finalmente haciéndole daño a la misma población civil a la que se ha estado dañando todos estos años un ataque de esta naturaleza. Bueno, ese argumento es el que utilizan algunos de los que ahora se oponen a cualquier clase de acción militar, que el costo sea porque estas sustancias químicas efectivamente terminen diseminándose o simplemente por las características del escenario terminen implicando un mayor daño humanitario del que en este momento existe. A la vez, las armas químicas generalmente son almacenadas de modo subterráneo, de modo que... Es difícil que una bomba las alcance. Que una bomba y que sean detectadas por los satélites de inteligencia norteamericanos, etcétera. Peor aún, Al-Assad puede empezar a almacenar las armas químicas en zonas de alta concentración poblacional justamente para neutralizarlas. Claro que sí. Bueno, la situación pues es realmente dramática y grave, pero nos pone nuevamente ante la evidencia de que en efecto el mundo ha cambiado, la correlación de fuerzas ha cambiado, y sorprende, por ejemplo, que lo que parecía que habían sido progresos de los diálogos entre Estados Unidos y Rusia se vuelvan a endurecer, que en el caso del progresivo y colaborador avance entre China y los Estados Unidos también se haya visto interrumpido. Entonces, primero, eso no una lucha por el poder universal, por alguna manera. Y en segundo lugar, en realidad puede ocurrir, como ya hemos visto en otros casos, que para no tener la guerra en profundidad y basta, se buscan focalizaciones, y son los países intermedios los que resultan siendo afectados. Es el caso de Irán, de Irak, etc. Y aquí además se añade el tema Israel, ¿no es cierto? De modo que se han complicado las cosas, pero sí existe la necesidad de tener que ponerse de acuerdo para que no volemos todos. Sin duda. Uno de los problemas es a nivel de gobierno global, cuando se crean las Naciones Unidas eran menos de 50 los Estados miembros. Hoy eso se ha prácticamente cuadruplicado, son 194 Estados miembros, y eso hace mucho más complejo el lograr acuerdos. A ello se suma esta dispersión del poder global con la desaparición del bloque soviético. Antes todos estos escenarios de conflicto respondían a uno o a otro bloque y era relativamente fácil negociar o por lo menos identificar quiénes eran los interlocutores con quienes había que negociar. Guerra Fría. Por eso Guerra Fría, en efecto. Hoy el escenario internacional es mucho menos previsible, mucho más difícil menos de leer, además, porque desde nuestra visión occidental, ¿quiénes son los buenos, quiénes son los malos? Por poner una versión así de simple, ¿no? Porque Estados Unidos se ve, también dicen los analistas, te consulto, Oscar, en el dilema de Bashar al-Assad no es un régimen amigo para ellos para nada, ¿no? Y además es una dictadura sangrienta. Pero por el otro lado, cuando se habla de los rebeldes no se habla de un solo grupo, y quienes podrían beneficiarse de la caída o el debilitamiento de Bashar al-Assad es más bien un movimiento islámico radical anti-norteamericano. Así es, en efecto, ese es un análisis que es correcto y es parte de la cautela con la cual hoy el presidente Obama actúa. Al final, tanto en términos humanitarios como en términos de quién suceda en el gobierno a Bashar al-Assad, podría la medicina terminar siendo peor que la enfermedad. Pero esa situación puede mantenerse así, o hay que buscar en realidad, no sé, repotenciar Naciones Unidas, encontrar otras formas de convergencia, ¿no?
Sin duda. mundial. Este es un escenario en el cual debemos exigir que las Naciones Unidas asumen liderazgo. Cualquier acción militar que se realice sin la autorización y que de los países respeten eso. Así es. Ese es el tema. Y bueno, eso significa una reforma en Naciones Unidas muy difícil de alcanzar en este momento, particularmente en lo que se refiere al Consejo de Seguridad. El derecho de veto de algunos países definitivamente termina siendo nefasto. Ahora, hay una suerte como de contradicción, porque se pretende proteger a la población civil de estos gobiernos que atentan contra sus ciudadanos, y sin embargo, cuando estas personas tratan de huir de estos países donde están atrapados, se encuentran con fronteras cerradas, con campos de refugiados que nadie quiere atender, con migrantes que todo el mundo quiere devolver. No parece muy lógico. La forma natural sería decirle a las personas, bueno, quieren salir de este país, vamos, ¿no? Los vamos a ayudar. Eso no pasa. Definitivamente no pasa, es parte del cinismo de las relaciones internacionales y nuevamente el reflejo de la debilidad de un gobierno global, porque cuando esas decisiones las tiene que tomar un Estado individualmente, va a empezar a calcular cuánto le va a costar presupuestalmente atender a esos refugiados, cuál va a ser el costo político en términos de rechazo de su propio electorado frente a ese tipo de acciones. Pero si estas decisiones y estas actividades las realiza un gobierno global a través de Naciones Unidas, esto adquiere perspectivas distintas y más eficaces, ¿no? Ahora, otra cosa que tenemos que observar, porque ya se está convirtiendo en un fenómeno creciente, es la situación de América Latina, de América del Sur. En realidad, ya países como Brasil, como Venezuela, quieren entrar al tablero internacional y de hecho están haciéndolo. Estos líos de Argentina que ya llevan a líos bilaterales, ¿no es cierto? El lío de LAN es una cosa absolutamente increíble, como lo fue en un momento dado el lío de Uruguay con Argentina. En otras palabras, América Latina tiene que prepararse para jugar un determinado rol en ese conjunto de situaciones o no. Y en general, ¿será posible imaginar que haya unidad de criterio cuando todo parece indicar que, por el contrario, hay movimientos ya divisionistas? Creo que es extremadamente importante y una reflexión muy válida. Siria es parte de nuestro planeta y nosotros somos parte de la comunidad internacional y tenemos obligaciones frente a la comunidad internacional y obligaciones de carácter moral frente a la crisis humanitaria que está viviendo Siria. Lamentablemente América Latina está profundamente dividida y ciertamente es previsible que algunos gobiernos latinoamericanos tienen una postura más cercana a Bashar al-Assad. Y con afanes de protagonismo también. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y incluso hablando de inexactitudes, el presidente Evo Morales ha hablado del petróleo de Siria y Siria no es pues precisamente una potencia petrolera. Está en una zona de gran actividad petrolera, pero eso es algo distinto, ¿no? Como la variante del presidente de Venezuela, de la variante de los panes. Así es, en efecto. Así es, son ese tipo de errores, de malas percepciones o actitudes excesivamente ideológicas las que disminuyen la capacidad de América Latina de proyectarse en el escenario internacional. Y en ese contexto creo que el Perú tiene un rol que jugar. Creo que nuestra diplomacia debe ver la situación de Siria en toda su complejidad. Esto puede significar marcar algunos matices con otros países de América Latina, pero tenemos la obligación como país al que durante los últimos 10 años le ha ido muy bien. Esto también tiene que reflejarse en asumir una actitud cada vez de creciente mayor responsabilidad en el escenario internacional y de un cierto protagonismo. Dejar un poco ese rol de diplomacia de anfitrionas al cual nos estamos condenando, organizando magníficas reuniones internacionales en Lima, que una vez que han acabado y todo el mundo ha saboreado nuestra gastronomía, no ocurre nada. Gastronomía y lonchecito. Así es, en efecto, ¿no? Para tener una proyección internacional más sustantiva en estas circunstancias de crisis, nuestra voz primero eso tendría es que necesaria. se tendría que hacer primero en el plano, digamos,
regional aquí en Latinoamérica? Sin duda, admitiendo las limitaciones, va a ser difícil un consenso latinoamericano y ciertamente tampoco debemos romper las perspectivas de ese consenso que son necesarias en general, pero en una circunstancia específica de tal gravedad internacional, creo que podemos tomar un rol un poco más activo el que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias, doctor Oscar Schiappa Piedra, por haber estado con nosotros, y ojalá pues las cosas se conduzcan con un mínimo de racionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. 9:21 de la mañana, vamos a hacer